Bienvenidos, hoy vamos a pasar a la unidad 3, vamos a comenzar la lección 1.1, practica lo aprendido. Veremos en el practica lo aprendido que nos dice que dos números son recíprocos si al multiplicarlos el resultado es 1. Para hallar el recíproco de un número, si es una fracción, se intercambia numerador y denominador. Si es un número natural, se escribe con denominador 1 y se procede como una fracción. Aquí tenemos los números, tenemos 2 tercios, el número recíproco sería 3 medios, acuérdense que cambian de lugar en el número recíproco, entonces este sería 3 medios. Y la comprobación sería de que 2 tercios por 3 medios es igual a que yo diga 3 medios por 2 tercios, que igual me va a dar 1. Aquí tenemos el número 7, entonces le vamos a colocar como denominador el 1 para convertirlo en fracción. Entonces vamos a hacer el número recíproco, entonces los invertiríamos de lugar y quedaría un séptimo. Igualmente sería de 7 por un séptimo es igual a que yo diga un séptimo por 7 y esto igual me va a dar 1. Dice que cualquier número dividido entre 1 da como resultado el mismo número. Si yo divido 4 por 1, me va a dar 4. Si yo divido 0.3 entre 1, me va a dar 0.3. Y si yo divido 2 tercios entre 1, me va a dar 2 tercios. Y así sucesivamente. Siempre que dividamos entre 1, sería la misma respuesta. En la otra nos dice que la propiedad de la división, que al multiplicar el dividendo y el divisor por un mismo número, el resultado no cambia. Aquí tenemos una división que sería 12 entre 3, que nos da 4. Vamos a multiplicar por el mismo número tanto el dividendo como el divisor. Aquí tenemos 12 por 5, 60, y 3 por 5, 15. Si yo hago esta división de 60 entre 15, igualmente me va a dar 4. Aquí tenemos 2400. Entre 300 nos da 8. Yo lo divido por el mismo número. 2400 por una centésima me da 24 y 300 por una centésima me da 3. El resultado de 24 entre 3 igualmente me da 8, que es lo mismo que obtuve en la primera división. En la otra dice que encuentra en cada caso el número recíproco, que lo estuvimos viendo en las lecciones anteriores. Dice que aquí tengo 5 sextos, entonces el número recíproco sería 6 quintos. Aquí tengo 3 cuartos, el número recíproco sería 4 tercios. Aquí tengo 6 séptimos, el número recíproco sería 7 sextos. El D, tengo 5 séptimos, que el número recíproco sería 7 quintos. El E, tengo un tercio y el número recíproco sería 3. Nos dice efectúa las divisiones. Dice 8 entre 1 nos daría 8. Recuerden que dice que el número dividido entre 1 nos va a dar siempre la misma respuesta. Aquí tengo 22 entre 1 me daría 22. Y un tercio entre 1 me daría a un tercio. Me dice que escribe en los recuadros los datos faltantes para comprobar las propiedades de la división. Aquí tengo 6 entre 3, que es igual a 2. Entonces, y me están dando la respuesta. Entonces yo sé que 6 entre 3 es igual a 2, pero tengo que buscar 6 por qué número me da 60. Entonces yo digo 6 por 10 es 60. 3 por 10 es 30. Entonces ahí pongo la respuesta en los recuadros. Igualmente aquí me están dando 45 entre 9 es igual a 5. Entonces me dicen aquí
Ya me están dando por qué lo voy a multiplicar y 45 entre 2 me da 90. Y 9 entre 2 me da 18. Entonces, para obtener la respuesta siempre de 5. Y así sucesivamente van a ser el resto. Veremos la lección 1.2, división de las unidades entre las fracciones unitarias. En el analiza nos dice un listón de 1 metro de longitud se cortará en listoncitos de 1/6 de metro. ¿Cuántos listoncitos se obtendrá? Escribe el problema y encuentra la respuesta. Entonces tenemos en el soluciona que sería el problema 1 entre 1/6. Dice que en la gráfica observo que el listón de 1 metro se dividió en 6 partes iguales y la longitud de cada uno es de 1/6 de metro. Aquí tenemos el metro, tenemos dividido en 6 partes, cada una es de 1/6 de metro. Dice que en 1 metro cabe 6 veces 1/6 de metro, entonces tendríamos 6 listoncitos. En el otro soluciona nos dicen que resuelvo utilizando la propiedad de la división y obtengo una división entre 1, multiplicando el dividendo y el divisor por 6. Dice que tengo 1 entre 1/6 me da igual a 6. Entonces 1 por 6 me da 6 y 1/6 por 6 me da 1. Entonces 6 entre 1 es igual a 6. 6 listoncitos. En el comprende nos dice que el resultado de dividir la unidad entre una fracción unitaria es igual al denominador de la fracción. Aquí tenemos un ejemplo. 1 entre 1D, este puede ser cualquier número, nos da igual a D. O sea que es el denominador, la respuesta. Aquí tenemos un ejemplo. 1 entre 1/7, como resultado nos daría 7, que es el denominador. En el resuelve nos dice, efectúa 1 entre 1/3. Según la fórmula que estuvimos viendo, la respuesta sería el denominador, que es 3. En la B sería 1 entre 1/5. Entonces nuestro denominador sería 5. Entonces la respuesta nos daría 5. En la lección 1.3 veremos la división de la unidad entre una fracción. En el analiza nos dice, calcula el resultado de la división 1 entre 2/5. ¿Qué número debe multiplicarse para el dividendo y el divisor para que el número divisor sea 1? Es lo que nos están también pidiendo. Veremos el soluciona. Nos dicen que utilizó la propiedad de la división para obtener una división entre 1, multiplicando el dividendo y el divisor por el número recíproco de 2/5, o sea que sería 5 medios. Tengo 1 entre 2/5 es igual a 5 medios. Entonces, lo que han hecho es multiplicar por el número recíproco de 2/5. Entonces, multiplico 1 por 5 medios es igual a 5 medios. Y 2/5 por 5 medios es igual a 1. Entonces la división de 5 medios entre 1 me daría la respuesta de 5 medios. Entonces 1 entre 2/5 es igual a 5 medios. Dividir la unidad entre la fracción es igual al recíproco de la fracción. En el comprende nos dice, el resultado de dividir la unidad entre una fracción es igual al recíproco de la fracción. 1 entre C sobre D es igual a D sobre C. Estas letras pueden representar cualquier número. Aquí nos da un ejemplo, 1 entre 3/4. Entonces la respuesta sería el número recíproco, que sería 4/3. Aquí tenemos otro ejemplo.
ejemplo, 5 sextos, entonces la respuesta sería 6 quintos, el número recíproco. Nene resuelve nos dice, efectúa 1 entre 2 tercios. Entonces tenemos que 1 entre 2 tercios es igual a decir 3 medios. Pero como es una fracción impropia, podemos pasarla a mixta dividiendo y nos quedaría un entero, un medio. Tenemos aquí también en el literal B 1 entre 3 quintos. Entonces el número recíproco sería 5 tercios. Pero 5 tercios también, si lo dividimos, podemos encontrar la fracción mixta que es un entero, 2 tercios. En la lección 1.4 veremos la división de números naturales entre fracciones. Veremos el analiza, nos dicen que Ana tiene dos listones. El A, uno de 3 metros de longitud que cortará en listoncitos de 1/4 de metro. Y el B, otro de 4 metros de longitud que cortará en listoncitos de 2/5 de metro. ¿Cuántos listoncitos obtendrá de cada caso? Tenemos aquí en el literal A que utilizo la propiedad de la división y la multiplico el dividendo y el divisor por 4. Teníamos 3 entre 1/4. Entonces lo vamos a multiplicar tanto el dividendo como el divisor por 4. 3 por 4 entre 1/4 por 4. Entonces dice que observo lo siguiente. 3 por 4 entre 1 es igual a que yo diga 3 por 4 y la división se transforma en multiplicación. Sería 3 entre 1/4, que esto es igual a 3 por 4, que es 12. Entonces serían 12 listoncitos. En el literal B dice que multiplico el dividendo y el divisor por el recíproco, que sería 2 quintos. Tengo 4 entre 2 quintos. Entonces 4 entre 2 quintos es igual que yo diga 4 por 5 quintos. Entre, y si multiplico 2 quintos por 5 medios, me va a dar 1. Entonces, tengo 4 por 5 medios entre 1. Esto es igual a 4 por 5 medios. 4 entre 2 quintos es igual a 4 por 5 medios. Y aquí yo puedo simplificarlo. Simplifico el 4 y el 2 y me quedarían 2 por 5. Y 2 por 5 es 10. Entonces me quedarían 10 listoncitos. El comprende nos dice, dividir un número natural entre una fracción es igual a multiplicar el número natural por el recíproco de la fracción. Entonces tengo A, que representa cualquier número, A entre C sobre D es igual a yo decir A por D sobre C. Tanto A, C y D representan cualquier número natural. Aquí tenemos un ejemplo de 9 entre 3 séptimos. 9 entre 3 séptimos es igual a que yo diga 9 por 7 tercios. Entonces aquí si se puede simplificar, se simplifica para seguir la operación. Entonces me quedaría 3 entre 7, que es igual a 21. En el resuelve nos dice efectúa y simplifica cuando sea posible. Nos dan 3 entre 1 medio. Entonces este es igual a que yo diría 3 por 2 medios, el número recíproco, que nos daría 6. En el literal B tengo 2 entre 1/4, que este sería igual a decir 2 por 4 sobre 1. Y esto sería igual a decir 8. 2 por 4, 8.
En la lección 1.5 veremos división de fracciones entre fracciones unitarias. Aquí nos dicen que en el analiza que resuelve lo siguiente: cuántos listoncitos de 1/8 de metro se pueden obtener de 1/4 de metro de listón. En el literal B nos dicen cuántos listoncitos de 1/8 de metro se pueden obtener de 3/4 de metro de listón. Escribe el problema y encuentra las respuestas. En el soluciona vemos que el problema sería 1/4 entre 1/8. Entonces multiplico el dividendo y el divisor por el recíproco de 1/8, que sería 8. Entonces 1/4 por 8 es igual a que yo diga 1/4 por 8 entre 1/8 por 8 es igual a 1. Así, 1/4 entre 1/8 es igual a 1/4 por 8. Como en la clase anterior, transformamos la división en la multiplicación. 1/4 entre 1/8 es igual a 1/4 por 8. Simplifico 8 entre 4/2 y 4 entre 4/1. Entonces me queda 1 por 2, que sería la respuesta 2 listoncitos. En el literal B tengo el problema de 3/4 entre 1/8. Como en el caso anterior, multiplico el dividendo y el divisor por 8. Entonces tengo 3/4 por 8 es igual que 3/4 por 8 entre 1/8 por 8 es 1. Entonces tengo 3/4 entre 1/8 es igual a 3/4 por 8, que es el resultado que nos dio aquí en la multiplicación. Entonces, el 3/4 por 8 lo simplifico. Y 8 entre 4/2 y 4 entre 4/1. Entonces me queda 3 medios. 3 medios. Entonces me queda 3 por 2. 3 por 2, 6. Serían 6 listoncitos. En el comprende nos dice dividir una fracción entre una fracción unitaria es igual a multiplicar la fracción por el denominador de la fracción unitaria. A sobre B es igual a 1 sobre D, que esto es igual a sobre B por D. Las letras representan cualquier número natural. Y aquí nos dan un ejemplo. ¿Cuál es el resultado de 1/6 entre 1/3? Entonces, esto es igual a 1/6 por 3. Simplificamos el 6 y el 3 y nos da 1/2 por 1. Entonces, la respuesta sería 1/2. El resultado de la división de una fracción entre una fracción unitaria puede ser otra fracción. Veremos se resuelve, nos dice efectúa y simplifica cuando sea posible. Nos dan 1/7 entre 1/14. Entonces tenemos 1/7 por 14, ya convertido en multiplicación. Simplificamos 14 entre 7/2 y 7 entre 7/1. Entonces nos quedaría 1 sobre 1 por 2, que la respuesta sería 2. En la B nos dicen 2/3 entre 1/6. Entonces veremos que sería 2/3 por 6, ya pasado a multiplicación. Simplificamos 6 entre 3/2 y 3 entre 3/1. Entonces nos quedaría 2 sobre 1 por 2, que sería 2 por 2, 4. Gracias por su atención. Nos vemos en la próxima clase. Bendiciones.